Maquiavelo comprendía algo que pocos logran asimilar. El verdadero poder no reside en quien más vocifera, sino en quien domina el arte de administrar el silencio. En una realidad donde cada palabra puede ser un arma y la información se negocia como oro, callar estratégicamente es tan crucial como elegir el momento de hablar. No es pasividad ni miedo, sino precisión. Decidir cuándo ocultar las propias ideas, cuándo dejar que el rival se desnude primero, cuándo permitir que el vacío de sonidos trabaje a favor. Este es el cimiento del dominio, un recurso esencial para quien busca influencia. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para explorar filosofía sin tecnicismos. La verbosidad nace del pánico al vacío. El silencio perturba, genera intriga y empuja a los demás a desahogarse con frases que, sin querer, traicionan sus debilidades. Maquiavelo recomendaba estudiar al oponente antes de pronunciarse, descifrar sus motivaciones y calibrar cada sílaba. Los ofensores deben eliminarse o ganarse, pues las venganzas surgen de agravios leves, no de los irreparables, advierte en El Príncipe. Trasladado al silencio, esto implica que una verdad a medias puede ser más peligrosa que el mutismo. Es preferible guardar secreto que arriesgarse a una réplica imprevista. El equívoco de los aspirantes al poder es confundir autoridad con elocuencia. La verdadera fuerza se mide en el autocontrol, y nada exige más disciplina que dominar la lengua. Quien habla sin freno, opina sin criterio o no calcula sus silencios, se convierte en marioneta de quienes sí valoran la reserva. Quien monopoliza la información y dosifica sus intervenciones, mientras otros derrochan palabras, conserva la posición de mando. Maquiavelo enseñaba que el silencio es el arma invisible de la política, los negocios y las relaciones. Quien menos habla suele ser quien más escucha, y escuchar es la antesala del control. Las palabras malgastadas revelan ambiciones, fisuras en la armadura y tácticas que podrían haberse usado en el instante preciso. El poder no es ruido, es la elegancia de saber cuándo cerrar los labios. En El Príncipe se insiste en que el conocimiento es el eje del gobierno. Un líder jamás debe descuidar la guerra, pero esta no se libra solo en el campo de batalla, sino en la mente. En un mundo de trampas, el que acumula datos domina, pero si los divulga sin tino, los convierte en polvo. Los grandes estrategas operan en las sombras. Dejan que sus contrincantes muestren sus planes antes de mover una ficha. Un silencio oportuno puede derribar alianzas más rápido que un ejército. La obsesión por ser escuchado es una cadena. Ata al ingenuo a la necesidad de aprobación. Maquiavelo prefería la ambigüedad calculada. Un líder que no se explica da espacio a que otros imaginen sus intenciones, y la imaginación suele ser más temible que la realidad. El silencio, usado con malicia, puede sembrar desconfianza entre aliados y paralizar a los rivales. Quien no teme al vacío demuestra que no necesita llenarlo. La vulnerabilidad de muchos radica en su urgencia por validarse. Hablan para existir, para marcar territorio, para calmar su inseguridad. En cambio, el estratega maduro evita el reflector. Prefiere que especulen sobre él. La duda es un escudo. Si no anticipan tus acciones, no podrán bloquearlas. Y cuando ignoran lo que piensas, ya has ganado terreno. Maquiavelo fue brutalmente pragmático. La discreción supera a la transparencia. No es cuestión de falsedad, sino de reconocer que ciertas ideas son dagas que solo deben desenvainarse al asestar el golpe. El silencio no solo protege, sino que corroe. La falta de respuestas claras intoxica a los adversarios, los lleva a cometer errores por apresuramiento. Un vacío de palabras
dosificado con astucia, desarma incluso a los más elocuentes. En sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo subraya que el auténtico líder no es el que monopoliza la conversación, sino el que analiza y aguarda. La precipitación, según él, es un error letal para los aspirantes al poder. Los empuja a actuar prematuramente, a lanzar promesas o argumentos que después no pueden cumplir. Los más sagaces permiten que sus rivales se agoten en retórica, que se traicionen con sus propias frases. No intervienen ni corrigen con ansiedad. Se limitan a escuchar, dejando que los demás naufraguen en sus declaraciones. Quien habla poco suele ser percibido como más sabio, no por su intelecto, sino porque el silencio imprime una ilusión de dominio y seguridad. Quien evita justificarse a cada instante, quien resiste la tentación de llenar huecos con murmullos, irradia autoridad. Por el contrario, los verbosos dejan huellas, exponen flaquezas, delatan intenciones sin querer. El silencio transforma a su dueño en un enigma, y el enigma es una forma de intimidación. El silencio no solo resguarda, también brinda tiempo vital. Maquiavelo argumentaba que en la lucha por el poder, la impulsividad conduce a errores irreversibles. Las palabras pueden ser dagas, pero también celadas para quienes las derrochan. Una vez pronunciadas, ya no hay retorno. Quedan grabadas en la memoria ajena. Por eso, el silencio es el aliado de quienes planean cada movimiento, de quienes pesan el impacto de cada sílaba antes de liberarla. En El Príncipe, Maquiavelo recalca que un gobernante jamás debe desnudar sus verdaderos objetivos. La transparencia absoluta, advierte, es un riesgo. Nunca faltarán hombres dispuestos a dejarse engañar, escribió, recordando que el poder se basa en la destreza, no en la sinceridad. Hablar en exceso es como regalar llaves al enemigo. El silencio, en cambio, permite estudiar, descifrar y elegir el instante preciso para actuar. La paradoja moderna es evidente. Mientras más se habla, menos se controla. Las redes sociales han convertido la sobreexposición en norma, algo que Maquiavelo tildaría de suicidio estratégico. Un líder contemporáneo que calla mientras otros se desviven por trending topics, acumula un capital invisible. La atención se vuelve hacia quien no se desgasta en el ruido. El silencio también es teatro. Un gesto calculado de indiferencia puede desestabilizar más que una amenaza. Maquiavelo ejemplifica esto con César Borgia, quien, tras conquistar territorios, dejaba que sus enemigos especularan sobre sus próximos pasos, paralizándolos con la duda. La incertidumbre, como un gas letal, invade la mente de quienes no pueden leerte. En la diplomacia renacentista, los embajadores más efectivos eran aquellos que informaban menos, transmitían solo lo indispensable, guardando secretos como munición para futuras negociaciones. Maquiavelo, como funcionario de Florencia, aprendió que cada palabra filtrada era un punto débil explotable. Hoy, en las juntas directivas o las arenas políticas, la regla persiste. Quien menos comparte, más margen tiene para maniobrar. Finalmente, el silencio no es vacío, sino un campo de batalla psicológico. Como escribió Maquiavelo, la victoria no siempre es del que avanza, sino del que hace avanzar al otro hacia su trampa. Callar no es inacción, es tender una red invisible donde los demás, en su afán por hablar, terminan enredados. En negociaciones o dinámicas de poder, el silencio es una ventaja táctica. Quien habla menos no carece de ideas, sino que reconoce que cada palabra tiene un precio. Los que se precipitan a hablar lo hacen por ansiedad o por hambre de aprobación. En cambio, el silencio calculado irradia autoridad. La influencia real no se demuestra con discursos, sino con la fuerza gravitacional de lo no dicho.
Un CEO astuto hoy no inunda ruedas de prensa con explicaciones. Deja que sus pausas obliguen a la prensa a interpretar sus intenciones, multiplicando su impacto sin esfuerzo. Quien domina el silencio con propósito nunca será marginalizado, sino percibido como un actor que interviene solo cuando sus palabras alteran el juego. Maquiavelo veía el lenguaje como un recurso valioso, pero únicamente si se despliega con precisión. Una frase oportuna construye autoridad. El exceso verbal, en cambio, rara vez se redime. En El Príncipe, Maquiavelo señala: los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Trasladado a la comunicación, esto revela que el habla rara vez busca la verdad, sino ventaja, validación o control. Quien calla, estratégicamente descifra las agendas ajenas mientras protege las propias. Estudios en psicología de negociaciones muestran que las pausas prolongadas incrementan en un 40% las concesiones del rival, pues la incomodidad lo empuja a ceder. El silencio estratégico cultiva duda. Al ocultar posiciones, fuerzas al adversario a especular. La tendencia natural es explicar demasiado, pero Maquiavelo alertaba que la transparencia es una debilidad. Cuanto más sepan de ti, más armas tendrán. En el poder, la ambigüedad es una armadura. Luis XIV, el Rey Sol, usaba el silencio como herramienta de gobierno. Sus cortesanos temían más sus miradas impasibles que sus discursos, pues en ellas proyectaba una omnipotencia inescrutable. El error común es creer que la transparencia genera confianza. En realidad, esta nace de la percepción de dominio. Un líder no necesita justificarse. Su reserva sugiere profundidad. Lo no dicho se convierte en un arma. Los demás asumen que oculta conocimiento, otorgándole autoridad tácita. Maquiavelo no defendía el silencio por prudencia, sino como guerra psicológica. En una era de ruido, quien calla se vuelve un enigma. Lo impredecible inspira sumisión. La gente teme lo que no comprende, y el silencio permite moldear la percepción ajena. En redes sociales, los influencers más influyentes no saturan con publicaciones, dosifican su contenido usando el vacío para generar misterio y deseo. Es más seguro ser temido que amado, escribió Maquiavelo, y en la comunicación, el silencio es el primo silencioso del miedo. Una pausa bien colocada puede extraer confesiones, desarmar argumentos o exponer mentiras. Los impulsivos se delatan, los inseguros suplican atención, los arrogantes monopolizan la conversación. Pero el estratega callado observa, dejando que los demás se desarmen solos, mientras él elige el instante para actuar con palabras quirúrgicas. La pregunta crucial persiste: ¿controlas tus palabras o ellas te controlan a ti? En la lucha por ser visto, el verdadero poder lo ostentan quienes dosifican su voz. Maquiavelo no enseñó a ser mudo, sino a transmutar el silencio en soberanía. Ahora piensa, ¿dominas el arte de callar o sigues esclavizado por el impulso de llenar cada vacío con sonido?